Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? No te pierdas la oportunidad de ser parte de este proyecto de expansión, nacido del corazón de Dios para Roca de Fe. Tú escudriña los corazones y la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Tú puedes ser canal de bendición y realizar una siembra para la compra del terreno y juntos construir nuestra nueva casa Roca de Fe. Informes con Arely Ruiz. Plantemos una semilla. Santa Cena, miércoles 7 de agosto a las 7 de la noche. Y domingo 11 de agosto a las 5 de la tarde. Encuentro de señoritas, los días 23, 24 y 25 de agosto. Donativo 500 pesos. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le doy un fuerte aplauso al Señor en esta tarde y recibimos a mi esposa Vianney, que trae la palabra. Buenos días, hermanos. Buenas tardes. Puede tomar su lugar. Qué bendición es verle esta tarde, estar aquí. Yo llegué anoche, ayer y antier estuve en el encuentro de damas que se está llevando a cabo. Es una bendición, la verdad. Yo quiero motivarlos, hermano. El encuentro cambia vidas, porque la presencia de Dios toca el corazón de las personas. Hay unas hermanas que vienen desde Teojomulco y están ahí en el encuentro, y ayer contaban su testimonio, alguna de ellas, y la verdad, algunas son mujeres sencillas, pero con un corazón tan apasionado, que le decían: Señor, yo quiero ir al encuentro, haz que mi esposo me deje ir, quiero ir al encuentro. Y ellas vinieron hasta Oaxaca y han recibido tanto de Dios, y ellas van a estar aquí en la tarde. Así que el próximo encuentro, 23, 24, 25 creo de este mes, para señoritas, mande a una joven, en serio. Es tan bonito cuando podemos escuchar los testimonios de sus vidas, que uno dice: valió la pena que a veces me colgara el teléfono, valió la pena que a veces me dijera: ya no me invites, valió la pena muchas cosas, porque su vida se va a cambiar. Amén. ¿Cuántos estuvieron a las 10 de la mañana? Mi esposo dio un tema muy bonito, habló de 3 cosas principales que hicieron crecer la iglesia primitiva. Usted va a decir: ¿cómo sabe si no estuvo? Porque siempre platicamos, cuando vamos a predicar, siempre él me dice: voy a predicar de esto,
y me cuenta su predicación. Como él habla menos, él me cuenta en 15 minutos y yo le cuento en 1 hora. No es cierto, ya habla como yo. Ya se contagió con el mismo espíritu de hablar. Por favor, acompáñenme al Salmo 81, 8, 14, por favor. Y vamos a leerlo. Quiero que pongamos mucha atención a una petición de Dios con todo su corazón. Y dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. A mí me da mucha emoción cuando Dios dice: si me oyeres, si me hubieras oído, yo habría hecho tantas cosas contigo, pero no me oíste. Y de algo que quiero hablarle de esta mañana, hermano, es que Dios quiere que le escuchemos. Dios quiere ser escuchado. Si hay un anhelo en el corazón de Dios, es ser escuchado. La cuestión con cada uno de nosotros es que a veces estamos tan ocupados, hermano, tan preocupados, tan tristes, tan deprimidos, tan cansados, tan llenos de problemas, que no escuchamos la voz de Dios. Pero es un anhelo del corazón: escúchame, oye mi voz. Si tú me oyes, yo puedo hacer que tus enemigos caigan, puedo cambiar tu vida, puedo hacer muchas cosas, pero escúchame. Si me hubieras oído, Israel. Y yo creo, hermano, que es un anhelo del corazón también de parte para todos nosotros. A veces cometemos el error de pensar que Dios le habla a ciertas personas nada más, que solamente un profeta puede escuchar la voz de Dios, pero no es verdad. Todos podemos escuchar la voz de Dios. No es solamente un profeta. Hay un nivel en el que todos podemos escuchar la voz de Dios, y es la unción profética que todos los hijos de Dios tenemos. Muchos no la hemos activado, muchos hemos escuchado a Dios muy pocas veces, o decimos: es que hace 20 años yo oí la voz de Dios. Así no es como Dios quiere que le escuchemos. Dios quiere que desarrollemos una relación en que usted le escuche todos los días de su vida. Porque cuando usted puede escuchar la voz de Dios, su día cambia. Cuando usted sale de su casa con una palabra rema de parte de Dios, su día va a cambiar. Y el Señor ha estado tratando de hablarnos durante muchos años, hermano. Ha estado tratando de llamar nuestra atención. Dios ha estado hablando muchas veces y nosotros no hemos estado escuchando. Y yo quisiera que Dios hablara a su espíritu esta tarde en esa necesidad que Él dice: escúchame, tengo tantas cosas que decirte, pero no las has podido escuchar porque estás muy ocupado o estás muy lejos. Y yo no sé cuál sea nuestra condición este día, pero yo quiero hablarle primeramente de las formas en las que Dios nos habla hoy, en este tiempo. Y la primera forma en la que Dios nos está hablando en este tiempo es porque Dios nos quiere dar las mismas promesas y Dios nos quiere revelar las mismas cosas y tener la misma comunión que tenía con los hombres del Antiguo y el Nuevo Testamento. Si usted lee el Antiguo Testamento está marcado por palabra profética. Están los libros proféticos: Abraham, Jacob, Moisés, José, todos ellos escuchaban la voz de Dios. Josué, Gedeón, ellos no hacían nada sin poder escuchar la voz de Dios. Y Dios quiere hablarnos de la misma manera. El Antiguo Testamento está lleno de la voz de Dios. El Nuevo Testamento, ellos ya contaban con una ley escrita, pero Dios aún así seguía hablando audiblemente. Y cuando nosotros vemos un ejemplo
en la vida de Abraham nos vamos a dar cuenta que él no tenía una Biblia como usted y yo la tenemos. Él no tenía su Biblia en su celular ni en su computadora, pero él escuchaba la voz a través de una revelación directa de parte de Dios. Y es una necesidad para nosotros. Ahora, el primer conflicto por el cual nosotros no escuchamos la voz de Dios como la escuchaban los hombres del Antiguo y el Nuevo Testamento, es que nuestra comunión con Dios es unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir cuando le digo nuestra comunicación con Dios es unidireccional? Es que el único que habla es usted. El único que habla es usted, y Dios escucha, y Dios escucha, y Dios escucha. Señor, te pido, Señor, gracias, Señor, muéstrame, Señor, guárdanos, Señor, protégenos, amén. Nunca hubo una respuesta de parte de Dios, y si la hubo, no la escuchamos. Una verdadera comunión con Dios, hermano, es cuando usted habla, Dios escucha, y cuando le da tiempo a Dios hablar y usted escucha. No solamente cuando usted habla y habla y habla y habla y su oración se termina en un amén y nos vamos y no recibimos una palabra de Dios. Esa no es la comunicación que Dios desea. Pero usted se sorprendería si hoy hiciéramos un censo de nuestro tipo de oración, de nuestro tipo de comunicación con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una comunicación en las dos direcciones y cuántos solamente hablan y Dios escucha? Creo que la mayoría hemos desarrollado el segundo tipo de oración. Y eso nos va a impedir, hermano, escuchar la voz de Dios. Y vamos a creer que solo ciertas personas tienen la facultad de oír a Dios, cuando en realidad todos podemos hacerlo. La segunda es que todos necesitamos su dirección clara y concreta. Estoy hablando de por qué Dios habla todavía hoy. Necesitamos una dirección clara y concreta de Dios para nuestra vida. A veces leemos una estrategia que Dios le dio a alguien en la Biblia. Tal vez decimos, si Pedro caminó sobre el agua, yo también, y nos vamos al río más cercano y nos hundimos en el río y decimos, ¿por qué conmigo no funcionó? No. O leemos la toma de Jericó y decimos, voy a salir a mi casa y la voy a rodear 7 veces con bocinas y tambores. Y no pasa nada, porque esas revelaciones fueron para un momento específico y una persona específica. Pero usted necesita escuchar las propias estrategias de Dios para su vida. Hay cosas que sí funcionan, porque Dios nos dio esos ejemplos para que nosotros pudiéramos seguirlos. Pero necesitamos poder escuchar esa voz de Dios para que tomemos elecciones correctas en la vida, para que sepamos exactamente hacia dónde dirigirnos y qué estrategias Dios nos está dando. Usted tiene un problema hoy, pídale a Dios la estrategia para ese problema, específicamente para usted. No podemos copiar las estrategias de las demás personas. Oiga, hermano, ¿qué le funcionó para salir del problema? Dios le va a dar su propia estrategia para salir de ese problema, pero tiene que ¿qué? Escucharla. ¿Dónde se escucha? En la presencia de Dios. Tiene que escucharla. Un día, en un tiempo de oración, Dios le va a decir, lo que tú tienes que hacer es esto. En una ocasión, un hermano que escribe varios libros de profecía, él decía que estaba orando, estaba en un tiempo orando, y él solo escuchó una palabra y le dijo, yo te voy a cambiar, yo te voy a trasladar. Y fue todo lo que él escuchó. Y él continuó días orando y no escuchaba nada, y no escuchaba nada, hasta que un día Dios le dijo, septiembre. Y entonces Dios le dijo, yo te voy a trasladar en el mes de septiembre. Y lo que Dios estaba queriendo decirle es que se preparara, porque Dios lo iba a cambiar del lugar donde él vivía. Y Dios había estado orando por eso mucho tiempo, el hermano había estado orando por eso mucho tiempo. Y Dios trajo una respuesta, una estrategia solo para él, una palabra solo para él, para nadie más. Y hermano, Dios desea que así como esos héroes de la fe pudieran escuchar la voz de Dios y enfrentarse a los problemas con una palabra de Dios revelada a sus vidas, usted también lo haga. Que esas decisiones que usted tome ya no fallen, sino que sean correctas, que sean directas, que sean efectivas. Amén.
El tercero es que Él sabe que necesitamos consuelo y certeza. Cuando usted escucha la voz de Dios, es porque Dios quiere darle consuelo y certeza. ¿Consuelo cuándo? Cuando estamos pasando un momento difícil, una circunstancia dolorosa, un problema. Cuando usted se encuentra entre la espada y la pared, no levante la mano, pero ¿cuántos han encontrado entre la espada y la pared? Dicen, no sé qué hacer, no sé para dónde voy, no sé para dónde me muevo. ¿Qué hago, hermano Eric? Dígame qué hago, hermano Armengol. Y Dios los usa, pero Dios quiere decirnos exactamente qué hacer. Cuando Moisés se para y está entre los carros del ejército egipcio y está entre el mar, dice la Biblia que Moisés se pone a orar y Dios le dice, ¿qué estás haciendo, Moisés? Avanza, diles que avancen. Cuando usted se encuentra entre la espada y la pared y pida a Dios dirección, Dios le va a mostrar hacia dónde tiene que avanzar. El segundo ejemplo está en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 2 al 8. Vamos ahí. El libro de Josué 2 al 8 nos habla de otro ejemplo, cuando necesitamos consuelo y certeza. Es cuando hay un fracaso en nuestra vida. ¿Cuántos han tenido un fracaso alguna vez? Bueno, yo no he tenido uno, he tenido varios. Pero ¿sabe que hay una diferencia entre tener un fracaso o tener fracasos y ser fracasados? Dios no quiere que seamos fracasados, pero sí permitirá fracasos para que podamos escuchar su voz. Y en el libro de Josué, capítulo 7, 2 al 8, voy a leerlo rápidamente. Dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron Ai. Y volviendo Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Ahorita leo los otros dos. Dios también nos va a hablar porque sabe que necesitamos un consuelo o una certeza. ¿Quién sabe el sinónimo de certeza? Hebreos 11:1. Fe. Es pues la fe, la certeza. Dios nos va a hablar porque necesitamos esa certeza en ciertas ocasiones. Josué se acaba de enfrentar a uno de los fracasos más grandes de su vida. Hermano, usted puede ser un guerrero como Josué. Josué era un guerrero, un valiente. Josué era un hombre de Dios, ¿sí o no? Pero tuvo un fracaso. Si usted acaba de tener un fracaso, no se desaliente. Dios usó ese fracaso. Él manda a sus hombres y ellos dicen, Dios nos los va a entregar. Van a ser nuestros los hombres de Ai, ese pueblo va a ser nuestro. Y dice que ellos los persiguieron, el pueblo enemigo los persiguieron y los mataron. Y no pasó lo que Josué esperaba, que era una victoria. Muchas veces no sucede lo que usted espera. Muchas veces no pasa lo que usted dice, estoy seguro que va a pasar. Y no pasa. Y la Biblia dice que Josué se postró, rasgó sus vestiduras y dijo, Señor, ¿qué pasó? El versículo 7 dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué me hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ¿Alguna vez se ha preguntado usted, Señor, ¿por qué me hiciste pasar por esto? Eso lo está diciendo Josué, ¿por qué nos hiciste pasar por esto?
para que nos maten. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Y sabe, ahí tiene una conversación Josué con Dios y le dice: Señor, para esto nos mandaste acá. Y Dios permitió, en ese fracaso, Dios permitió que Josué escuchara su voz. Y en el versículo 10, Dios le dice: Josué, levántate, cometieron un pecado, tienes que limpiar el pecado, arrancarlo de raíz. Y en el capítulo 8, versículo 1 les dice: levántense, yo les voy a dar la victoria. Esa palabra trajo un consuelo, trajo una certeza al corazón de Josué. Sí, tuvimos un fracaso, pero Dios nos dio una promesa y nos levantamos. Hermano, yo no sé si usted ha tenido un fracaso. Si algo no salió como usted pensaba, si el plan suyo, el plan A o B o C no funcionó, es tiempo de tomar, valga la redundancia, un tiempo, detenerse y decirle: Señor, ¿hacia dónde debemos ir? Dame una palabra para que yo salga de esto. Hay mucha gente que se hunde en el fracaso, hermano. Hay muchos cristianos que cuando tienen un fracaso se hunden, se van para abajo, su fe se destruye, se detienen en el lugar donde están, dejan de avanzar porque fracasaron. El hermano, el fracaso nos puede llevar al éxito cuando usted puede escuchar la voz de Dios ahí y se levanta con una promesa. Hay muchos cristianos, hay muchos hombres de Dios que tuvieron un fracaso, pero como no pudieron escuchar la voz de Dios en medio de ese tiempo, no se levantaron, hermanos. La cualidad que tenía Josué como Moisés para salir adelante, ellos se enfrentaron muchos problemas, pero su cualidad es que en medio del problema tomaron un tiempo, doblaron su rodilla y le preguntaron a Dios: ¿qué tenemos que hacer? Suena fácil, pero a veces no lo hacemos. Suena fácil, pero a veces nos saltamos a Dios y vamos hacia otros lugares o hacia otras personas. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar que Dios nos hable en medio de esa frustración, de ese fracaso. Amén. Amén. El cuarto, ¿estoy bien? Vamos en el cuarto. ¿Por qué Dios nos habla hoy todavía? Porque quiere que le conozcamos más. Quiere que tengamos una relación mucho más profunda con Él, hermano. Quiere que conozcamos todas sus facetas. Usted nunca termina de conocer a Dios, hermano. Si usted dice: no, hombre, ya le conozco de arriba para abajo, ya sé todo de Él, quiero decirle que no es cierto. Pero Dios siempre estará buscando que usted le escuche para que usted conozca más de Él, sepa más de Él. Es verdad que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Y una de las formas en las que Dios nos habla, y ahorita lo vamos a ver, y en la que más nosotros nos basamos es en la palabra de Dios. Usted ahí puede escuchar la voz de Dios. Yo no sé cuántas veces Dios lo ha llevado a un versículo. Le ha dicho: lee este versículo. Hace algunos días estaba leyendo el libro de Nahum y lo publiqué en el internet. Y una de las cosas que dice es que Dios camina en medio de las tormentas, y cuando Él camina, levanta, el polvo que levanta son las nubes. Y eso, Dios hablaba a mi corazón y decía: aunque estés en una tormenta, quiero que sepas que ahí camino yo contigo. Y si se ve nublado el día, es porque quiere decir que yo estoy haciendo algo. Entonces, Dios desea que usted y yo aprendamos a desarrollar ese oído, ese corazón, ese espíritu que pueda escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo nos habla Dios hoy? Bueno, lo primero es que nos da revelaciones directas. ¿Qué es una revelación directa? Es que le va a estar mostrando cosas que están a punto de venir, cosas que usted debe hacer, pasos hacia dónde orientarse. Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, que Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Te engrandeceré y serás bendición,
y le da una promesa hermosa, hermano. Un hombre que no tenía una Biblia como usted y yo. Un hombre que no podía decir, bueno, ¿a dónde voy hoy? ¿A los Salmos, a Mateo, Apocalipsis? ¿Qué leo hoy? Él tenía la revelación directa de Dios, y eso es lo que usted lee hoy en día. La revelación que Dios le dio a muchos hombres que escribieron la Biblia. Pero Dios desea darnos revelaciones. Quiero que vayamos a Jeremías 33:3. Yo sé que ustedes se lo saben. Si tienes, por favor, la Nueva Versión Internacional. 33:3. Dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a percibir en lo natural, hermano. Cuando usted le está hablando a una persona, a una familia, y no se quiere convertir, y cierra su corazón, y empiezan a pasar muchas cosas, usted debe tomarse el tiempo para decirle, Señor, muéstrame lo que está oculto. Dime qué hay oculto. Dime hacia qué área debo dirigirme de esta situación. Estaba platicando con una persona y me contaba algunas cosas que estaba viviendo con su hija. Y eran algunos problemas, parecían no tan graves, y después se volvió una situación muy difícil, muy difícil. Y cuando me estaba contando lo que le pasaba a su hija, ella me decía, es que necesita un tratamiento, necesita ir acá. Ella ha ido con algunos psicólogos. Dios me dijo, ella tiene un espíritu, y en uno de estos días de la semana, ella lo captó. Lo que tiene ella no se va a componer con doctores. Y era muy difícil para mí decir, es muy difícil porque yo todavía no se lo he dicho a ella, decírselo. Pero Dios va a estar trayendo una revelación de las cosas ocultas, de las cosas que no se ven, de las cosas que no entendemos a nuestra vida, hermano. Y usted debe tomarse el tiempo para decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué por más que oramos en esta área no pasa nada? ¿Por qué la situación no cambia? ¿Por qué no se han abierto las puertas? ¿Por qué está pasando esto? Señor, revélame, háblame. Trae dirección a mi vida. Segundo, Dios habla por medio de sueños y visiones. Ahora, hay muchas personas que piensan que los sueños y visiones están pasados de moda, pero no son una moda, hermano. Hay muchas personas que piensan que los sueños y visiones son solamente del Antiguo Testamento. No es verdad. El Nuevo Testamento tiene menos profecía porque ya se contaba con el libro de la ley. Sin embargo, en el libro de Hechos, a Pablo, y cuando escribe Pablo, hay muchas visiones y hay muchos sueños que se manifiestan en el Nuevo Testamento. Y hay mucho que decir de los sueños y las visiones, y no me alcanzaría el tiempo que tengo ahorita, pero solamente quiero hablarle un poco de los sueños y de las visiones. Hay sueños que son a nivel mundial, y hay sueños que se catalogan en tres áreas. Los sueños, hay sueños culturales, sueños personales y sueños políticos. Los sueños culturales son los que afectan a una nación, como los sueños de Daniel. Daniel tenía sueños culturales, sueños que iban a nivel de una nación. Si usted lee el libro de Daniel y el libro de Ezequiel, son sueños complejos. Son sueños llenos de simbología, que usted dice, ¿alguien le ha pasado como a mí? A ver, regresémonos, no le entendí. Son sueños llenos de símbolos, el león, el bronce, las alas del águila, las ruedas de fuego, los caballos. Y ellos dicen, ellos tuvieron visiones y sueños, y eran sueños llenos de simbologías que a primera instancia no se pueden interpretar y necesitan una interpretación mucho más profunda, tal vez de un profeta, un profeta de oficio, uno que se dedica a la profecía. Pero usted puede tener sueños proféticos, sueños de Dios. Yo creo que muchos los han tenido. Yo siento en mi corazón que muchos han tenido sueños, pero algunos no les han dado la importancia.
Algunos se han emocionado con esos sueños y después los han soltado. Y algunos no son sueños de Dios, son sueños de sus emociones. A veces cuando vienen y nos cuentan un sueño, porque usted sabe que abrimos la escuela profética, ya cumplimos 1 año, escuela profética, aquí usted, ¿a poco, hermana? ¿Cuándo la abrieron? Hace 1 año. Yo lo quiero invitar, se va a abrir otra escuela para que usted entre. Hay mucho que aprender, hermano. Cuando la iglesia esté capacitada adiestrada en el área de la profecía, muchas cosas van a pasar. Y a veces hay cosas que ignoramos todavía, hermano. Pero hay muchas personas que vienen y nos cuentan un sueño. Hermana, tuve un sueño. Hay unos de 2 minutos y hay unos de 1 hora. Que a los 15 minutos le digo, hermano, escríbalo porque no me voy a acordar de todo lo que me está diciendo. Y hay sueños que tienen mucha simbología profética, que en verdad tienen un significado, y hay sueños que no tienen un significado. Una vez llegó una persona y me dijo, hermana, es que yo soñé que estábamos en la iglesia y entrábamos todas vestidas de novia. Y yo dije, y nos sentábamos, pero lo que más me llamó es que comíamos enfrijoladas. No es profético. Tenías hambre. Sí. Hay cosas que no son proféticas. Hay cosas que no tienen ningún significado. Y hay cosas que sí. Si usted ha tenido sueños y dice, es que Dios impactó, los sueños de Dios se sienten, hermano. Los sueños de Dios se notan cuando es un sueño de Dios. Y Dios va a tener sueños que quiere hablarnos para darnos dirección, sueños para prevenirnos, sueños para aconsejarnos. Mi hermana tuvo un sueño hace como 1 mes y ella me decía, pero pues no sé qué es, no sé qué significa. En ese momento oramos por el sueño, pero yo tengo 15 días pensando mucho en el sueño que ella tuvo y pidiéndole a Dios una cobertura, y en todo tiempo tenemos que estar orando, hermano. Pero cuando Dios nos habla, nunca es para asustarnos, siempre es para darnos dirección, siempre es para llevarnos hacia un lugar mejor. Así que a veces usted puede tener un sueño personal o un sueño que tiene que ver con otra persona. Hermanos, si todavía no estamos muy adiestrados en esto de los sueños y las visiones, háblelo con el pastor, platíquelo con su líder. Por favor, si usted sueña que algo le pasa a una persona, no vaya y le diga, hermano, soñé que se moría, ¿cómo ve? No, soñé que le pasaba esto, ¿usted cree que pase? Pobre hermano. Yo le pido a Dios madurez para que el hermano no se deprima. Sí. Así no obra Dios, hermano. Muchas veces Dios nos da un sueño para ponernos a orar. Solamente. No hacer nada. Ponernos a orar. Poner a esa persona o nosotros mismos en las manos de Dios. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres con sueños. No con sueño, con sueños de Dios. En Génesis 37:5, vamos a leerlo rápidamente. José, hasta le dicen José el soñador. Hay personas que sueñan poco, que tienen pocos sueños de Dios, me refiero. Y hay personas que todo su caminar está basado en los sueños que Dios ha revelado. Y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Siempre que Dios nos hable a través de un sueño, una visión o de cualquier forma, será con un propósito, no por un capricho, hermano. Siempre debe haber un propósito cuando Dios nos hable, siempre, siempre. A veces hay sueños que tenemos, pero no son proféticos porque no tienen un propósito de Dios. No hay una meta del porqué del sueño. Y los sueños de Dios se caracterizan por eso. También hay visiones, hermano. Las visiones, hay varios tipos de visiones. Se pueden tener visiones con los ojos abiertos, como Moisés cuando llega ante la zarza, y dice la Biblia que Moisés se acercó para ver por qué la zarza no ardía. Era una visión.
Era algo sobrenatural, pero él yo creo que abrió más los ojos para decir, ¿qué está pasando aquí? Hay visiones que se tienen con los ojos cerrados. A veces usted está en un tiempo de oración y cierra los ojos y dice, tuve una visión. La visión puede ser un objeto nada más, o puede ser visiones de días. El pastor nos contaba en una ocasión la visión que tuvo un joven y Dios en un tiempo de administración empezó a darle esta visión. Él se durmió, se fue a trabajar y siguió viendo lo que Dios quería mostrarle. Hay visiones que son muy largas. Hay visiones que usted va a estar en un éxtasis ministrado, tal vez temblando, llorando, y Dios se la va a dar, o sentado en su silla orando, y Dios también se la va a dar. Hay diferentes tipos de visiones, pero tienen el mismo propósito, guiarnos. Ahora, la clave para saber si un sueño o una visión son de Dios, la clave básica es que nunca van en contra de la palabra de Dios, nunca. En el momento que van en contra de la palabra de Dios, entonces no es de Dios. Les voy a poner un ejemplo. En una iglesia en Estados Unidos, varios hermanos soñaron soñaron a un río, ¿no? Y soñaban niños nadando en el río, como 3 hermanos, el pastor y otros de la iglesia. No, un líder principal y otros de la iglesia. Y ellos decían, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No, pues yo creo que lo que Dios quiere decirnos es que esos niños tienen que ser bautizados. ¿Es bíblico bautizar niños? No es bíblico. No se oía tan mala idea, ¿no? Ay, qué daño les vamos a hacer si los bautizamos. Pero no es bíblico. Y entonces el pastor se puso a orar y les dijo, no es lo que Dios quiere. En este momento no recuerdo la interpretación que le dieron, pero ellos a través de eso se guiaron para saber. El pastor les dijo, no es bíblico, va en contra de la Biblia. Y si va en contra de la Biblia, no es de Dios, lo que ustedes están pensando. Tuvieron que pedirle dirección a Dios para saber qué es lo que nos quieres decir con el sueño. Ya me acordé. Lo que ellos necesitaban, lo que yo les estaba diciendo es que juntaran un grupo de niños y los ministraran, iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos lo tomaron. A veces puede pasar así. Por eso en la cuestión de visiones y sueños debemos ser adiestrados, hermano. Necesitamos conocimiento. Hay muchas personas que se levantan como falsos profetas y dicen, hermano, yo tuve un sueño de parte de Dios, y a usted, y a usted, y a usted, y a usted, sin conocimiento, sin la dirección de Dios. Si usted no entiende un sueño, una visión, vaya con el pastor. Yo estoy segura que el pastor tiene un manto profético y él le puede ayudar. A mí me ha pasado, a veces tengo sueños que no entiendo, y cuando tengo tiempo le digo, pastor, soñé esto, y me dice, ¿sabes qué quiere decir? No, dígame usted. Y él se va y luego regresa y me dice, el sueño quiere decir esto y esto. Claridad, hermano, necesitamos claridad. Tercero, estoy hablando de las formas por las cuales Dios habla hoy todavía. Dios habla por medio de la palabra escrita, y es lo que estaba yo diciendo ahorita. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Abra su Biblia. A veces cuando viene un profeta, es bonito, no le voy a decir que no venga, porque es bonito, yo vengo también y estoy en primera fila, pero a veces a mí me causa tristeza cuando viene un profeta y la iglesia se llena, y el otro domingo no viene y la iglesia no viene. Vienen 30, 40, 50 hermanos, porque no vino un profeta. Hermano, usted no necesita un profeta para escuchar algo de parte de Dios. Lea su Biblia. Digan todos junto conmigo, Nos emociona, sí nos emociona, pero hay un mal del cristiano que se llama profetitis. Andan buscando que todo el mundo les profetice algo. Dígame. Es bonito, no le voy a decir que no. Es bonito que a uno le profeticen. Pero Dios quiere una relación directa con usted todos los días. Un canal de comunicación abierto.
donde el Espíritu Santo esté hablándole todos los días. Amén. Entonces la palabra es el medio que nosotros debemos tener todos los días para escuchar la voz de Dios. A veces Dios le va a repetir un versículo. La primera vez que yo escuché un versículo, escuché la frase Isaías 59. No lo vamos a leer ahorita porque eso es para mí. Pero usted puede escuchar, hay personas que no tienen sueños, no tienen visiones, no escuchan la voz tan audible, pero Dios les dice, ve a este pasaje, esa promesa te doy hoy. Dios le está hablando. Siguiente forma en que Dios nos habla, por medio de las circunstancias. Hay circunstancias que son difíciles, pero que nos van a ayudar a escuchar la voz de Dios. Las circunstancias a veces nos van a llevar a un punto en detenernos y decirle, Señor, háblame porque ya no puedo más. Si no me hablas, no sé qué hacer. Háblame. Y a veces va a suceder algo, va a pasar algo en su vida, una circunstancia. Dios no va a permitir algo. Un hermano contaba su testimonio y dice que él empezó a predicar en varios lugares, en varios países, y viajaba y andaba de aquí para allá y escuchó la voz de Dios que decía, descansa, así suavecito, descansa. ¿Cuántos han escuchado esa voz un día? ¿Y cuántos le han hecho caso? Muy pocos le hacen caso cuando Dios dice, descansa. Y pues el hermano, ¿qué creen que hizo? No descansó. Y dice que empezó a predicar, abrieron un programa de radio, escribió un libro y se puso, y él estaba súper contento y Dios le decía, descansa. Cayó en una enfermedad, 3 meses hospitalizado. Y cuando estaba en la cama, escuchó a Dios como hace mucho tiempo no escuchaba. Porque estaba tan ocupado, tan atareado escribiendo su libro, haciendo su programa, predicando en las iglesias, que Dios tuvo que llevarlo a un punto, una circunstancia, para que él escuchara su voz. Las circunstancias nos van a llevar a escuchar la voz de Dios. Siguiente nivel. Voy a hablarle ahora maneras en las que Dios buscará que usted le ponga atención.